Les voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias allí en segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3 hasta el final en segunda de Pedro. Gracias, Señor, por todos los hermanos que trajeron Biblia. Gracias, Señor. Pero antes vamos a pedir la autorización del Consolador, del Espíritu Santo, que está en nosotros y en medio de nosotros. Y también nosotros estamos en Él. Grande es este misterio. Gracias, Señor. Señor, en esta hora nos encontramos en este lugar. Señor, un lugar físico. Pero no hay nada más importante que tú, Señor Jesucristo. Porque tú estás en nuestros corazones. Tú estás en nuestro medio. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y nos dejaste tu Espíritu Santo, quien nos guiaría a toda la verdad y quien te glorificaría a ti, Señor Jesús. En esta hora, danos tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos esté guiando en todas las cosas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Procedamos entonces, hermanos, ustedes me siguen. Voy a leer yo esta preciosa palabra del Señor. Toda la palabra del Señor es inspirada. Y lleva como título de la Reina Valera, El día del Señor vendrá. Qué precioso título, hermano. Qué sugerente título. El día del Señor vendrá. No hay condicionalidad. Hermanos, hay seguridad y verdad, una certeza absoluta para los corazones que esperan al Señor. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los hombres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán?
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced de la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué bendita palabra del Señor. Casi la mayoría, hermanos, tenemos información y sabemos que la Escritura, la Biblia, es un libro, hermanos, que tiene muchos libros, 66 para ser exacto, y que su escritura cubrió un tiempo aproximadamente de 15 siglos, y ha sido el libro más atacado, más perseguido. Pero aquí está la Biblia, aquí está la palabra de Dios, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, dijo el Señor Jesucristo. Hermano, en estos últimos días yo me he preguntado y me pregunto todavía, porque nosotros tenemos mucha información, tenemos mucha palabra del Señor y eso es muy bueno, porque eso nos ayuda a crecer en la gracia. Pero me he preguntado algo que es insoslayable. Jesucristo viene. Eso es inevitable. Es una verdad absoluta. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hace la iglesia mientras espera la venida de su Señor? ¿Cómo vive la iglesia en estos últimos tiempos? En estos postreros tiempos. Y el apóstol Pedro, hermanos, nos da algunas directrices. ¿Cómo vivir estos últimos tiempos? Primero que nada, hermanos, vamos a ver brevemente las características que el Señor Jesucristo predijo que iban a ocurrir en los últimos tiempos. ¿Cómo iba a ser en los últimos tiempos? Y el apóstol Pedro parte con este término, con esta palabra, amados. Sabemos por la Escritura que el Señor Jesucristo, el apóstol Pedro tuvo que ser refinado por el Señor, porque cuando fue llamado por el Señor Jesucristo, Él no usaba seguramente estos términos, amados, ¿ya? Porque Él venía, dice Hechos del vulgo, eran sin letra, así dice Hechos 4:13, ¿ya? Pero Él fue conducido por el Espíritu Santo, fue conducido, fue pulido, y llegó a decir, amados, que es el camino también que a nosotros nos espera, hermanos, que es el camino que Dios quiere que también transitemos, guiados por el Espíritu Santo, también para que de nuestra boca salga y de nuestro corazón estos términos tiernos, amados. Esta es la segunda carta, dice el apóstol Pedro, en la cual os escribo para despertar vuestro limpio entendimiento. El apóstol Pablo, hablando de estas cosas en Efesios 4:18, en honor al tiempo, hermanos, en honor a concentrar esto para que ustedes se mantengan siempre
alerta, siempre concentrado. No le voy a pedir que abran su Biblia para que lean, le voy a ir nombrando las citas solamente. Efesios 4:18 dice que antes de Jesucristo, porque habla de los gentiles, nuestra mente era una mente oscura, hermano. Era una mente sucia, era una mente entenebrecida, dice. Pero el Señor Jesucristo nos fue conduciendo, fue limpiando nuestra mente, nuestro corazón. El mismo apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos da como una receta y dice que para que nuestra mente sea, ¿no es cierto?, sea limpiada, dice el apóstol Pablo, dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, para que podáis comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál sea esa buena voluntad? Vamos a ver, hermanos, y las características de los tiempos. El versículo 3 y 4 dice, sabiendo primero esto, que los postreros días vendrán burladores. El 4 dice que estos burladores también serán desalentadores. Tratarán de provocar desaliento en la iglesia, en los creyentes, diciendo, ¿dónde está la promesa si todo sigue igual? ¿Cómo que viene Cristo? Entonces, y el Señor Jesucristo lo predijo también. Allí en Mateo 24 y 25, que los tiempos iban a ser tiempos donde prevalecerían los engañadores. Y Él nos recomienda allí, cuídense, ¿no es cierto?, de los falsos profetas. Y estos tiempos serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. Dice que los hombres se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. En eso estaba ocupada su mente. Y hoy día, hermano, eso se está cumpliendo. Un día conversando con mi esposa con respecto a esto, porque yo le dije a mi esposa, le comentaba, me gustaría comprarme un terreno en el sur, unas 2, 3 hectáreas para sembrarlo, para criar animales y esas cosas. Y hablamos de esto. Y ella me dijo, todos decimos que el Señor Jesucristo viene y que vendrá y que viene pronto y que lo esperamos. Pero para muchos, me dijo ella, parece que venga el Señor Jesucristo, pero en 100 años más. Que se demore un poco para yo hacer mis cosas. Y eso dice, así será la atmósfera que vivirán los hombres, porque no habrá ningún, hermano, dice, no habrá ninguna noción de la venida de Jesucristo, porque cada uno vivirá en lo suyo. No está malo casarse, pero dice que se daban, solamente su corazón pensaba en eso. No está malo, ¿no es cierto?, comer y beber. Pero dice el Señor Jesucristo que eso movía su corazón. Su corazón, el orden de los factores, dice, en su corazón en primer lugar salía la ocupación de este tiempo. Entonces dice el Señor que en Mateo 24, dice, el Señor nos advierte que dice que la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el apóstol Pablo, hablando de estas cosas a su hijo Timoteo, en el capítulo 3 dice, estos serán tiempos peligrosos. Y donde podemos definir, y el apóstol Pablo define, y haciendo un resumen,
solamente dos características que caracterizarán, perdón, ¿no es cierto?, la redundancia, caracterizarán el carácter. Será propio del carácter de los hombres de ser amadores de sí mismos y sin afecto natural. Además de vanagloriosos, impetuosos, desleales, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, insolentes, irrespetuosos a su padre, etc. ¿Ya? Pero lo resumimos hoy día. Esos serán los tiempos que prevalecerán antes de la venida del Señor, cuando sea inminente la venida del Señor. Ustedes vivirán en ese tiempo, pero ¿cómo vivirán? ¿Cómo lo vivirán los creyentes, los que esperan la venida del Señor, los que esperamos, hermanos, y los que amamos su venida? El apóstol Pablo, allí en 2 de Timoteo 4, dice que hay una corona reservada para todos los que aman su venida. ¿Estamos amando la venida del Señor? ¿O estamos como los hombres de los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé? Que el Espíritu Santo, hermano, nos clarifique la mente hoy en día. El 8 y 9, el versículo dice que mucho, aquí dice algunos, el versículo 9 dice algunos, tendrán por tardanza la venida del Señor. Sí, viene, pero se ha demorado mucho. Entonces, no importa que se demore un poco más, o mejor que se demore un poco más quizá. Y el apóstol Pedro cita el Salmo 94, que dice, ante tus ojos, Señor, 1000 años son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. En el calendario hebreo, la vigilia de la noche, como era la noche, el día era de 12 horas, tenía 4 vigilias de 3 horas cada uno. El salmista dice, son como 3 horas, son como un... Entonces, no es que el Señor retarde su promesa de venida, sino que, porque para Él el tiempo es nada. Y Él, si no ha venido todavía, no es que la retarde, sino que Él es paciente. Él es paciente para que todos procedan. Él quiere la mayor cantidad de creyentes, un pueblo más grande, hijos, una mayor cantidad de hijos conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. El versículo 10, pero el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Aquí no tiene ninguna coma ni nada, pero ese es el sentido. Vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor es una verdad, pero no es una verdad esperada. O al revés, es una verdad inesperada, porque será algo repentino. Pero será en la noche. Es decir, serán tiempos de oscuridad, serán tiempos de tinieblas, serán tiempos de confusión. Y el Señor Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿quién es el que tiene que alumbrar? ¿Cuál es el cuerpo, el organismo? ¿Cuál es el pueblo que debe alumbrar? La iglesia. Lo único que le queda al mundo, hermano, es recibir la luz de la iglesia. Porque serán tiempos de tinieblas, porque habla de la noche. Ahora, no será esperado, porque nadie espera a un ladrón. Nadie, ¿no es cierto?, espera a un ladrón. ¿Ya? Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo? El evento, ¿cómo? Para muchos será como eso, será como algo muy desagradable, será como algo que produzca tragedia. Y para muchos, hermanos, será trágico ese día. Pero para los que
le esperamos, será un día de victoria, será un día de gloria. No será como ladrón en la noche, será como el rey que viene a buscar a su pueblo. Será el Rey de Reyes y Señor de Señores que vendrá y nos alumbrará y nos llevará, hermanos, a su reino de justicia. Bendito sea el Señor. Y hablando de estas cosas, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses dijo: ustedes son hijos de la luz. Que más adelante lo voy a leer. Ustedes son hijos de la luz, no son hijos de las tinieblas. Por lo tanto, no duerman, sino velen. Y como son hijos de la luz, esto no será una fecha que os sorprenderá. Al contrario, será esperada por la iglesia, hermanos. La iglesia verdadera, este remanente del Señor. Ante esto, el apóstol Pedro, en el versículo 11, dice: puesto que estas cosas han de ser deshechas, hablando de los cielos y la tierra, de todo lo que hoy día podemos ver con nuestros ojos físicos. Puesto que estas cosas, hermano, ha de suceder. Puesto que estas cosas son inevitables, porque está, hermano, prometida y consagrada en la misma Escritura. Ustedes, dice, vivan santa y piadosamente esta vida en estos últimos tiempos. Y el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, nos va a enseñar por lo menos 4 estados de vivencia de estos últimos tiempos. En el versículo 12 dice: y los 4 estados son verbos. Podríamos añadir un quinto que está indirectamente relatado acá, que lo vamos a ver en el 15. Pero vamos avanzando en orden. 4 estados en que debe encontrarse la iglesia que espera a su Señor. Este pueblo que espera a su Rey. El primer estado dice un verbo, acción. El que oyere, el que oye y hace. ¿Se acuerdan del retiro? El que oye y hace. Allí en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, cuando ya termina, ¿no es cierto?, su enseñanza, y hablando de los 2 cimientos, dice: el que oye y hace. Vamos a encontrar 4 verbos. Acción. Es decir, hermanos, la espera del Señor debe ser accionada. Debe ser un hecho en que la iglesia se mantenga activa, se mantenga en espera, se mantenga en alerta. Y me venía a la mente, hermano, que nosotros siempre recibimos noticias importantes, siempre esperamos noticias importantes. Y cuando esperamos noticias importantes, hermanos, nos andamos perdiendo el tiempo en otras cosas. Nos concentramos en la noticia que esperamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos esperado una llamada de trabajo? ¿Acaso yo pierdo el teléfono, ¿no es cierto?, del contacto? Que me llame cuando él quiera. Hermanos, estamos siempre en función de eso. Incluso nosotros estamos adelantándonos y estamos llamando. ¿Aló? ¿Cómo me habrá ido ¿no es cierto? ¿Qué respuesta tendrá para mí? Del concurso en que he participado. Siempre estamos esperando
que llegue un hijo del extranjero a veces. Quizá el soltero está esperando que llegue una novia. Pero su estado no debe ser un estado pasivo. Bueno, esto es para los solteros. Tienen que hacer cositas, ¿no es cierto? Enchularse un poco, ¿ah? Vestirse bien. Tiene que ser un estado activo, hermanos. Dice, esperando activamente y apresurándoos. Es decir, hermano, esto tiene prisa, dice el apóstol. Esto no es para perder el tiempo. Y Mateo 25:13 dice, como ustedes no saben, voy a parafrasear, como ustedes no saben el día que vendrá el Hijo del Hombre, estén velando. Dice, velad. Estén despiertos. Y hablando de estas cosas, como lo dije antes, hablando de estas cosas, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses, no se duerman, no se queden dormidos. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿no es cierto?, antes de ir a la cruz, ¿no es cierto?, velad para que no entréis en tentación. Esa es la condición de la iglesia. El Señor Jesucristo viene. Mantengámonos activos, alerta, hermano. Mantengámonos sin perder el tiempo, sin otras distracciones. El versículo 14, tenemos otro verbo, otra acción, otro estado en que la iglesia debe vivir los últimos tiempos. Debe vivir su santidad y su estado de piedad. Dice el 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, una espera activa, una espera de prisa, una espera sin otras distracciones, procurad con diligencia ser hallado por Él, sin mancha e irreprensible, en paz. Como decía mi hermano Pedro, en paz. Ya no tenemos deuda. El Señor Jesucristo saldó nuestras deudas. No nos atribuyamos, hermano, otras cosas. No nos atribuyamos deuda porque el Señor llevó nuestras deudas. El Señor la quitó en la cruz del Calvario y nos resucitó para que la muerte ya no tenga poder, ni las deudas ni los pecados, y nos lavó con su sangre bendita. Y hoy día, hermanos, podemos presentarnos ante el Señor como que nunca hubiésemos pecado. Como que nunca hubiésemos pecado, hermano. Porque el Señor nos lavó en paz. Hermano, en ese estado, en paz irreprensible, dice, procuren diligentemente, aprisa. Dice, no pierdan el tiempo en cosas, hermanos, que no tienen provecho. En las cosas que no tienen provecho, en las cosas que no tienen eternidad, en las cosas que no tienen ganancia, porque todas estas cosas que nuestros ojos ven pasarán. Obviamente no estoy diciendo que no se casen, no estoy diciendo, ¿no es cierto?, que no compren, que no beban, que no planten, que no vayan a la universidad, que los hijos no vayan. No estoy diciendo eso. Pero que eso no ocupe principalmente nuestros corazones. Que eso no nos mueva primero que nada, sino, hermanos, sean las añadiduras que Dios nos ha dado para vivir en este mundo. Bendito. Bendito por el Señor. Para nosotros es bendito. Porque el Señor nos ha colocado en el bendito. Hablando de estas cosas, el apóstol Pablo dice en Efesios 5, no sé si tenemos, ¿podremos leerlo? Sí, ya. Primera de Tesalonicenses. No, perdón, Efesios 5.
Efesios 5, 15 al 17. Mirad, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando, ¿no es cierto?, de cómo deben andar los hijos de luz. Y tenemos un paralelo en Colosenses 4, 5 al 6, en que el apóstol Pablo habla de redimiendo el tiempo, que es un paralelo, ¿no es cierto?, de aprovechando el tiempo. Colosenses 4, 5, 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Ayúdenos, Señor. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dice el proverbio, la blanda palabra quita la ira. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, y nosotros mismos hemos dado palabras duras? Yo mismo he dado palabras duras, hermanos. Y hemos recibido palabras duras. ¿Y cómo reaccionamos nosotros, hermanos, con otra palabra más dura? Y el Señor dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas, tienen que ser sabrosas, tienen que ser dulces. El Señor Jesucristo, hermanos, Él era tierno, era dulce. Él hablaba con firmeza, pero con dulzura, con ternura, que a muchos los cautivó. Y a nosotros nos cautivó. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nuestra oración, hermano, mi oración debe ser, Señor, que yo tenga tus palabras de dulzura y de ternura. A mí, hermano, me ha costado mucho, yo tengo que confesarlo. Y muchas veces la gente piensa que yo estoy enojado, pero no estoy enojado, es algo que no puedo cambiar por mí mismo. Pero tengo al Espíritu Santo. Gracias, Señor, que Él tiene paciencia con nosotros. Gracias, Señor, que Él no nos deja. Aleluya, benditos. Así que todos tenemos esperanza, hermano, en Cristo Jesús. Versículo 17. Voy a volver a 2 Pedro 2. Pero antes quería, hermanos, también que examináramos un poquito el versículo 15. Y tened, porque esta es otra acción, otro estado en que nosotros debemos vivir, pero que está indirectamente aquí escrito. Dice, ¿y por qué indirectamente escrito? Lo vamos a ver. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Por qué, hermano, hay un estado aquí indirecto de vivir la vida santa y piadosamente en los últimos tiempos? Porque el que está escribiendo aquí tuvo un altercado con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan en Gálatas 2, del 1 al 11? En que Pedro dice que él a los gentiles le exigía que vivieran como judíos cuando estaban los judíos, y él se retraía, pero cuando no estaban los judíos presentes, él comía, ningún problema con los gentiles.
Y el apóstol Pablo lo reprendió públicamente. Y le dice, si tú siendo judíos no vives como judío, ¿cómo pretendes tú judaizar a los gentiles? Porque le reconvino públicamente. Entonces, el otro estado, hermano, de cosas en que nosotros debemos vivir la iglesia es perdonándonos los unos a los otros. El apóstol Pedro había perdonado a Pablo de este incidente. Y seguramente le habría costado humanamente, habría sido imposible para Pedro porque este era la piedra. Es por el carácter que tenía. Pero el Espíritu Santo le había dado un limpio entendimiento. El Espíritu Santo que está presente en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermanos, que es nuestro Consolador. Que les conviene a ustedes, dice el Señor Jesús en Juan, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Ese es el mismo Espíritu Santo que quiere trabajar en nuestros corazones para que nos perdonemos los unos a los otros. Debemos, cuando Cristo viene en cualquier momento, hermanos, que nos encuentre perdonándonos los unos a los otros. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso sería como el quinto estado en que debe encontrarse la iglesia. Pasamos al 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 7, 15 al 20, que nos guardásemos de los falsos profetas y de los falsos maestros, que venían vestidos de oveja, pero por dentro eran lobos rapaces. Y que por sus frutos los conoceréis. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2, 1, 11, habla de lo mismo. Guardaos de los falsos profetas, porque vendrán falsos profetas, hermanos. Vendrán engañadores. Ya han llegado. Hay muchos por ahí. Hay muchos por ahí, hermanos. Y en 1 de Juan 2, el apóstol Juan también nos advierte del anticristo. Y quisiera leer, hermanos, del 18, eso está en 1 de Juan 2, 18 en adelante, pero quisiera leer solamente un versículo. Que también, hermanos, es una clarificación del apóstol Pedro, hermanos, para que no nos sucedan estas cosas, para que no seamos arrastrados por el error de los inicuos y caigamos de la firmeza de Cristo Jesús. Primera de Juan 2. Quiero leer el 27. Hablando del anticristo, del engaño que promueve y que maquina el anticristo en contra de la iglesia, el apóstol Juan nos dice lo siguiente: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, hablando de Jesucristo, hablando de nuestro Salvador, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cuando habla de la unción, hermanos amados, también está hablando de Juan 16. Porque a veces nosotros, hermanos, como que hacemos más lo que los hermanos dicen que lo que la palabra de Dios dice. Y eso fue un tirón de oreja del mismo Señor Jesucristo a los fariseos. Y le dice, vosotros por seguir mandamientos de hombre, invalidáis la ley de Dios. Porque los fariseos le hacían más caso, hermano, al libro de Talmud, que eran los dichos de los rabinos, muchas veces que la Torá. No sea que nosotros, hermanos, hagamos más caso a lo que los hermanos dicen que lo que la Biblia dice. Y muchas veces preguntamos, hacemos preguntas a los hermanos que debiera estar superado en nosotros, hermanos. Porque el Señor nos está conduciendo a su madurez. Como dice en Efesios 4, para que lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto. A la estatura de Cristo. Nada más ni nada menos. Que es el propósito, es la meta. Hablando de la unción, muchos hablan de la unción. La unción, hermanos, era con aceite, era con aceite virgen en el templo del Señor. Pero la unción era una figura. Todos sabemos, ¿no es cierto? La figura del Espíritu Santo. Está hablando que tenemos a disposición, la iglesia tiene a disposición el Espíritu Santo. Y me voy a atrever a leer, hermanos, Juan 16, 13. Solamente Juan 16, 13. Hablando de la obra del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos. Solamente un versículo, el 13 dice, pero cuando venga el Espíritu con mayúscula, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hablando el apóstol Pablo a los Corintios, 10:31, dice, todo lo que ustedes hagan, o lo que coman, o lo que beban, o lo que hagan, hacedlo todo para la gloria de Cristo el Señor. A veces no nos damos cuenta, esto lo que hago, ¿será para la gloria? Gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guiará a toda la verdad. A toda la verdad. Por eso hice un paréntesis en esto, hermanos. Porque fuimos sellados con la unción. Efesios 1, 13 al 14 dice, porque fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras, el adelanto que Dios dejó en nosotros para venir y tomarnos, que es la arra de vuestra herencia. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Contrario a esto, contrario de ser, dice, de ser arrastrado.
por los inicuos, de ser confundido. Dice, antes bien, crezcan en la gracia. Creciendo. Creciendo habla de un verbo presente imperativo, hermanos, imperativo permanente. Porque dice, no dice crecer, dice creced. Un presente imperativo permanente. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces le daremos la gloria a Él hasta el día de la eternidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre creciendo. Hablando de estas cosas el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:58, dice, firmes y constantes. Creciendo en la obra del Señor, siempre firmes y constantes. Y esto de crecer de la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo habla de un conocimiento vivencial, de una vida apegada a Cristo Jesús. Y me llamó la atención un versículo, hermanos, Hechos 4:13, con respecto a esto. Y dice que la gente conocía a los discípulos, a Juan y a Pedro. Ya. Los conocía que eran sin letra y del vulgo. Pero enseñaban y predicaban y vivían a Jesucristo con denuedo, con seguridad, absoluta seguridad y absoluta claridad. No andaban con rodeos. ¿Y por qué, hermanos? Y leo el último versículo. Mire. Leámoslo porque es muy importante. Incluso hay un dicho del mundo por ahí que dice, esto es del mundo en todo caso, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo quiero andar con el Señor. Yo quiero conocer al Señor. Entonces, mire lo que dice. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Pero por qué se maravillaban? Porque les reconocían que habían estado con Jesús y se le había pegado lo de Jesús y se le había pegado Jesús. ¿Queremos que se nos pegue Cristo Jesús? Yo quiero andar con Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor.